Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Para los que no nos conocen, yo soy Santi. Yo soy Caro y vivimos viajando desde enero del 2020. Hace casi 4 meses que estamos recorriendo Brasil. Hemos subido todo por la costa, recorriendo todo el litoral y llegamos hasta nuestro último destino, que fue Jericoacoara. Si querés ver cómo fue nuestra experiencia por Jeri o todas las playas que recorrimos en Brasil, mirá todos los episodios anteriores de la temporada 3 de Brasil. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Repasando un poquito más en la historia, ingresamos a Brasil en octubre, nos dieron 90 días y renovamos nuestra estadía por 90 días más, así que tenemos tiempo para estar acá hasta marzo del 2022. Brasil es un país inmenso, así que nos tuvimos que armar una ruta para priorizar los lugares que queríamos recorrer. Este es nuestro recorrido, nuestros 2 años de viaje, y todo esto es lo que hemos recorrido de Brasil. A lo largo de estos 3 meses y medio hemos pasado por 11 estados de este increíble y gran país. Nos encontramos acá, bien arriba, saliendo de Jijoca de Jericoacoara. Así que después de haber recorrido toda la zona de playas, que era un gran deseo que teníamos, vamos a comenzar a descender por el centro del país para hacer un poco de montaña y mostrarles unos lugares increíbles. Así que esperamos que nos acompañen a lo largo de todo este recorrido. Vamos a hacer una cosa más o menos así, a bajar por el centro y después luego llegar al estado de Río de Janeiro. Así que esperamos que nos acompañen en esta nueva etapa de Hakuna Matata por el mundo, por Brasil. No, mirá que es muy chiquitito. Miren lo que son los chanchitos. Estamos pasando en estos momentos por un lugar que se llama Granja. Estamos viendo dónde parar, si ya quedarnos por acá o seguir viajando unos kilómetros más. Pero justo vimos que había como el portal de acceso al pueblo, altura máxima 2,20 metros, así que no hubiéramos pasado con el camper. Seguimos viaje nomás. Y la ruta se ve allá a lo largo porque me parece a la recta del Tintín. No, mentira, salvando muchas distancias. Lo único que tiene parecido es que es recto. Pero bueno, hay que encontrar algo con que entretenerse. Miren cómo cambió el paisaje. Yo no esperaba encontrarme estas montañas acá tan cerca. Hicimos 80 kilómetros. Así que esta segunda etapa promete un montón. Miren lo que es el paisaje. Sabíamos que Brasil tiene estos verdes, pero nunca nos imaginamos que a tan poquitos kilómetros de la playa ya nos íbamos a encontrar con esto. Hemos llegado a Viçosa do Ceará, que es donde vamos a hacer nuestra parada. Se ve muy linda la ciudad, el pueblo, grande. No sé. Y lo más felices es que hacen 25 grados, marca la camioneta. Yo te juro que está ya para ponerse un buzo después de tanto calor como 25 grados. No saben Qué lo que placer. disfrutamos, estar sintiendo frío. Al final terminamos parando en una estación de servicio un poco más alejados. Normalmente evitamos en lo posible quedarnos dentro, digamos, de las ciudades y preferimos alejarnos un poquito más. Y siempre, si en la estación de servicio vemos camioneros, es una doble tranquilidad. El único problema son los camiones que hacen un poco de ruido, pero es preferible eso y saber que estás en un lugar seguro. O cuando vienen a cargar, no sé si se está escuchando, que vienen a cargar, echarle aire a la Encima, cubierta. muchas veces que pedimos para enchufarnos, para cuando estamos flojos de batería,
Normalmente el enchufe está cerca de ahí en el mismo lugar donde inflan las gomas los autos. Así que toda la noche con... Estamos, ¿no saben lo felices que estamos de no, más que tener frío, es no tener calor? Igual ahora tengo, o sea, porque estaba afuera, estuve un rato afuera y tengo el cuerpo frío. Es un placer, ¿no? O sea, ahora nos podemos abrazar. Sin pegarnos, mirá. Antes, o sea, estabas en el calor y te abrazabas y era como no soportabas abrazarte porque... Qué lindo, ya se empieza a sentir el aire fresco de montaña. Buenos días, arrancamos nuestro segundo día de viaje. La verdad que hicimos una parada muy productiva. Paramos, cargamos combustible, pasamos la noche fresquito, espectacular, hacía mucho que no pasábamos. Cargamos agua, cargamos combustible, nos bañamos, terminamos de editar el video, lo subimos, que hay video nuevo hoy, y seguimos viaje. Hoy tenemos también un día completo de viaje. No sé si contamos al final cuántos kilómetros tenemos hasta nuestro destino. Hay 1200 kilómetros, así que el plan es hacerlo tranquilo en 4 días, 3-4 días de viaje. Bueno, y de lo bien que venía la ruta, el GPS nos mandó a doblar y es camino de tierra. Continúa durante 11 kilómetros. Tenemos 11 kilómetros de camino de tierra y no tenemos, si seguimos nos vamos para otro lado, así que esperemos que esté bueno. Bueno, le agradecemos al señor y la señora aquellos de la moto que se ve que nos vieron cara de perdido. Yo quería dar la vuelta, ya que me quería volver por otro lado. Y pararon, dijeron que todo el mundo le pasa lo mismo, que el GPS los manda por acá y esto es tierra. Así que es un pedacito, pero dijo que la ruta estaba bastante buena, así que vamos a seguir despacito por acá. En toda esta zona hemos visto muchísimos generadores eólicos, hay varios parques. Lo que sí creo que acá ha sido la vez que más vientos o con más movimientos hemos visto. Hay bastante viento en la ruta. Y entramos en nuestro estado número 12 acá en Brasil, Piauí. Dejamos Ceará. La ruta está increíble, mucha vegetación y sigue estando. Y algunos pozos. Hay algunos pozos, pero directo a Nueva York. Así, sin escalas, de Brasil a Estados Unidos. Aunque ustedes no lo crean, seguimos en Brasil. Estamos en una tienda que se llama Avan. Ahora vamos a entrar. Estoy buscando un poquito porque dije, bueno, tal vez estos locales los vimos desde que entramos en Brasil. Hemos cruzado un montón en los diferentes estados y yo dije, bueno, tal vez son de estadounidenses. No, estuve buscando información y no, fueron fundados por brasileros. El nombre corresponde a las sílabas de sus fundadores, Luciano Hang y Vanderlei de Limas, ¿sí? Está en 19 estados de Brasil, por eso habíamos visto un montón. Y le dije a Santi, antes de irnos de acá, quiero entrar uno por lo menos a conocer qué hay. Venden un montón de, digamos, venden de todo. Hay artículos nacionales e importados, así que ahora vamos a entrar a conocer un poquito. La particularidad que tienen estos locales es que, primero que todo, son todos iguales y tienen una arquitectura neogriega y la Estatua de la Libertad en todos sus locales. Así que ahora vamos a entrar a ver uno. La mejor compra que hicimos, algo que hacía mucho que estábamos buscando. Fue nuestro regalo de Navidad. Ah, me había olvidado ya. Veníamos buscando hace mucho una cafetera italiana, así que la conseguimos. Hoy hicimos pocos kilómetros, pero fue día de abastecimiento. Ahora paramos en un supermercado porque estamos cero de provisiones, así que vamos a hacer unas compritas antes de seguir. Tenemos un video que se lo dejamos acá arriba si quieren ver toda la gran variedad de cosas que hay acá en Brasil y precios. Bueno, estamos buscando algún lugar para dormir. Miren qué linda la puesta de sol. Se nos hizo un poco tarde hoy, ¿no? Salimos del súper y les preguntamos si podíamos dormir ahí en la playa de estacionamiento y
nos dijo que no se permitía dormir ahí y que no era muy tranquilo esta ciudad. Estamos en Teresina, así que estamos tratando de salir y encontrar algún lugar a las afueras para dormir. Lo que sí, en estos momentos estamos cruzando este río y me esperaba que hubiera algún cartel, que no veo ninguno todavía, pero acabamos de dejar el estado de Piauí y entramos en un nuevo estado. Lo estoy viendo mientras tanto en el GPS. Estamos en el estado de Maranhão, así que 2 nuevos estados en un día. Seja bem-vindo a Maranhão. Y lo más gracioso es que estamos en la ciudad de Timon. Timón y Pumba. Bueno, y de la nada se terminó. Salimos de Timon porque no nos convencía mucho quedarnos ahí. Decidimos seguir. La ruta se terminó. Aquí en un pedazo, suponemos que es solo un tramo de tierra. Con el agravante de que hay un montón de animales sueltos. Muchos. Llevamos casi 30 kilómetros y lo que creíamos que era un poquito de fragmento de camino de tierra, aparentemente no. Recién estaba viendo en otro mapa y me parece que hasta nuestro destino, que nos faltan unos 600 kilómetros, o sea, no es que vamos a ir ahora, sino que lo vamos a hacer en etapas. Tengo miedo de que, no sé si los 600 kilómetros no son de tierra. Y estos son los momentos en que nos ponen en tensión al equipo. Cuando ustedes estén viendo el video, todo va a estar bien, ya vamos a estar sanos y salvos. Evítense los comentarios malos de ¿por qué hicieron esto? Porque nosotros cuando hacemos estos videos nos gusta mostrar lo real, lo que pasa, cosas que acontecen, con lo bueno y con lo malo. Así que se los mostramos para mostrarles cómo es la vida real viajando. Encontramos este lugar en la ruta, un poco iluminado, pero no hay nadie. O sea, lo bueno es que nos hemos cruzado con gente en el camino. Sí, igual yo no puedo creer dónde aparece esta gente. Mañana nos vamos a reír de esto. Imagínense estar en el medio de Brasil. Encima vamos a poner un mapa. En el medio de un camino de tierra, hace 40 kilómetros por un camino de tierra, de noche. Tenemos tanta adrenalina que tenemos los ojos abiertos, así como dos. Yo por lo menos tengo los ojos abiertos como 2 huevos fritos. Tenemos comida, tenemos combustible y tenemos energía. Y tenemos mucho camino de tierra. Encima, miren, o sea, decir que está otra cuestión a favor es que está la noche súper despejada. No te lo quería decir, porque si acá se llega a largar llover no salimos más. Sí, yo pensaba lo mismo. Siempre positivo, de que vamos a salir de acá, de que va a estar todo bien. Y de que pasen las películas, pasen la vida, pasen Hakuna Matata por el mundo. Le vamos a robar el eslogan a TNT. No podemos creerlo. Volvió el asfalto. De nada, sí. Después de 60 kilómetros. Bueno, habíamos marcado un punto que hasta acá teníamos que venir sí o sí, porque después no sabemos para 2 rutas que vamos a ir. Y acá había que venir sí o sí. Y... ¿Acá dobló? Sí, a la derecha. Entonces teníamos marcado acá y queríamos ver qué había acá. Así que ahora lo descubriremos juntos. Pero bueno, justo llegando apareció el asfalto. Bueno, y acá hay civilización, así que acá en algún lugar vamos a dormir. Ah, no, pero en Nueva York, esto al lado de lo que yo pensaba encontrar. Asfalto, camiones. No, listo. Dormimos acá. Olvidaste. Qué cuento con final feliz, ¿no? Mirá. Como siempre. Una cerveza para bajar el estrés. 8 reales. Cerveza grande. La cerveza más barata, creo que de todas las que hemos tomado. Vamos a comer una pizza, 35 reales. Tenemos wifi. Vamos a dormir acá. Nos dijeron que era tranquilo. Igual mañana vamos a mostrar Sí. dónde estamos, porque es muy loco.
Una pizza bien grande y abundante. Tenemos pizza de mozzarella, tiene chocolate, rarísimo. Estamos muy felices. Nunca estuvimos tan contentos de llegar a algún lugar, así de encontrar gente y... Civilización. Muy buenos días. Hemos dormido, yo poco, pero Yo en paz, como siempre. Pero para arrancar la mañana vamos a estrenar Nuestra cafetera nueva. el regalo de Navidad. Acá pasamos la noche, bien allá cerquita del centro de salud ese. No les podemos explicar la felicidad que sentimos anoche cuando encontramos este lugar. Y la buena noticia es que preguntamos a un camionero y de acá sigue todo asfalto. Así que el único pedazo que había de tierra fue el que lamentablemente nos tocó hacer anoche. Parece que vamos a 10.000 km por hora, como tan cerca y tan cerrado así. Miren lo que son los árboles acá pegados a la ruta. Que no necesites banquina porque... No hay forma de parar acá. Bueno, como mostrábamos la parte linda de la ruta, miren lo que son los pozos estos. Estamos yendo a 5, porque la verdad es un peligro. Hoy al mediodía, tipo 2 de la tarde, llegamos acá a esta estación de servicio. Estamos en San João de los Patos, o Dos Patos, y creemos que este va a ser nuestro lugar donde nos vamos a quedar por lo menos hoy y mañana. Estamos aprovechando a trabajar. Espera, vamos a prender la luz. Un día productivo, ¿no? ¿Cómo? Un día bastante productivo. Estamos muy emocionados porque cuando estábamos viendo el mapa descubrimos que ahora esta ruta que vamos a comenzar a transitar en estos momentos es nada más y nada menos una ruta que nosotros queríamos hacer. Bueno, nosotros, no sé, capaz que el 50% de este equipo la quería hacer. Es la ruta transamazónica. Allá en el 2019, cuando estábamos planificando nuestra ruta, Santi, viendo en nuestro plan, vamos a poner una fotito acá de cuál era nuestro plan original, y el plan era llegar hasta Belén. Vamos a ir acompañando todo esto con mapitas para ubicarlos, y Santi me dice hagamos la transamazónica. Cuando lo primero que yo hago es abro Google y escribo transamazónica, salieron fotos como esta, y yo dije, no estás loco, o sea, ni en pedo nos vamos a meter en caminos así, quedarnos enterrados, no. Ahí surgió otra opción de embarcar por el Amazonas, que era una idea que nos gustaba muchísimo. Pero bueno, como comentamos, hoy en día la situación con las fronteras está todo raro y bueno, al final fue un plan que desistimos, pero va a quedar en nuestra lista de pendientes para hacerlo algún día. La cosa es que hoy, cuando estábamos viendo el mapa, le digo a Santi que hoy va a cumplir su sueño de hacer la transamazónica, pero por suerte por asfalto. Ahora les voy a contar algunas curiosidades de esta ruta tan importante. Esta es la BR-230, más conocida como Ruta Transamazónica. Es la tercera ruta más larga de Brasil. Inicialmente, esta idea surge con hacer una ruta de unos 8.000 kilómetros de largo para no solo conectar la parte norte de Brasil, sino también conectar con Perú y Ecuador. Luego el proyecto cambió y al final quedó terminando un proyecto de unos 4.970 kilómetros aproximadamente, para unir desde Cabedelo en el estado de Paraíba hasta Benjamín Constant en Amazonas, que es el límite entre Brasil, Perú y Colombia. Esta obra fue realizada en el periodo de los militares acá en Brasil, allá por 1970, pero cuando la estaban construyendo, al final hicieron solamente hasta La Brea, en el estado de Amazonas, con lo cual la ruta quedó solamente de un tramo de unos 4.200 kilómetros aproximadamente. Esta ruta atraviesa 7 estados: Paraíba, desde donde inicia, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará y Amazonas.
Lo que sí hay un gran detalle, casi toda la parte que corresponde al estado de Pará y de Amazonas no está pavimentado, con lo cual esto hace que la ruta sea intransitable en las épocas de lluvias, como en la que nos encontramos ahora, de octubre hasta marzo. Un día más de viaje, recién nos levantamos, esta noche dormimos acá en esta estación de servicio, muy linda, la verdad que la estación de servicio para parar es espectacular. Y esta mañana bajamos del camper, estamos tomando un yogur con cereales y miren lo que encontramos en la pared pegada donde está el camper estacionado. Miren el tamaño de esa mariposa, voy a poner la mano muy despacito, no quiero que se vaya a volar, pero es gigante. ¿Alguna vez habían visto una mariposa tan grande? Yo creo que es la primera de mi vida. Y después de 5 días de viaje, después de alejarnos de la costa, hemos llegado a nuestra primera parada, que es Riachao. No sé si se pronuncia así exactamente, pero bueno, acá van a empezar unas nuevas aventuras por Brasil. Así que esperamos que nos sigan acompañando para seguir descubriendo lugares nuevos. Finalmente llegamos a Riachao, a nuestro destino. De verdad que fueron unos días muy lindos de ruta. Nos encantó disfrutar estos nuevos paisajes. Increíble, y aparte de hacer la transamazónica, le da un plus. Sí. Estamos muy contentos. Así que este video llega a su fin. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen un like, los leemos en los comentarios y que nos sigan acompañando en esta nueva etapa por Brasil. Próximamente comenzamos a recorrer el Parque Nacional Chapadas Mesas. Pero antes queremos agradecer a todos los miembros que se han sumado este último mes. Muchas gracias por el apoyo y por acompañarnos. Si vos también querés ser miembro, te dejamos el link en la descripción de este video. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata.